cuando uno piensa que sale todo bárbaro, como Jean-Claude Van Damme, ¿viste? Levanta la pierna allá, cosas locas. Yo estoy haciéndolo bien, no estás haciendo nada bien, o sea, estás haciéndolo todo mal, pero vos creés que lo estás haciendo bien. Y cuando Japón lo invade, entonces le prohíben la utilización de armas, de katanas, de espadas, de nada de eso, y la gente se encontró desprovista de tener algo para defenderse. Entonces empezaron a agarrar las cosas que tenían a la mano. Cuando te quedan en posiciones en las cuales te queda así, y está todo bien, pero cuando no estás del todo concentrado, te puede quedar así. Claro. Y ahí estamos en un grave problema porque lo pasás por la cintura. Entonces, bueno. Pero también es una arma es liviana, es muy veloz, es muy linda para practicarla y es muy peligrosa. Conozco gente que se ha cortado dedos, muy cercana a ustedes y a mí. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Episodio 13, el de la mala suerte, pero yo no creo que... ¿Cómo que mala suerte? Al contrario. Que sea de mala suerte lo que traemos hoy. Con el invitado que traemos hoy va a ser un episodio espectacular, lleno de historia. Acá tenemos muchos seguidores que ahí nos estuvieron poniendo, que les encanta la historia de las artes marciales, cómo se originaron, cómo fueron desencadenándose a lo largo de su historia y su desarrollo, obviamente. ¿De dónde vienen las armas? ¿Por qué un arma así? ¿Por qué un arma no? Vamos a centrarnos sobre todo en el karate, en cómo se introdujeron las armas, de un practicante de muchísimos años, al que le tenemos muchísimo cariño, que es padrino mío. La verdad que tío mío. Y tío de Nico. No es mi padrino, pero como si lo fuera. Le tenemos muchísimo cariño y por suerte siempre lo tuvimos ahí para que nos fuese contando. Sergio Leucipi, argentino, sensei de karate y kobudo, más de 35 años de experiencia en artes marciales, compitió en el Mundial de Kobudo de Japón, miembro de la organización de Karate-Do y Kobudo Okinawense de Argentina. Bueno, una total eminencia en cuanto a karate y artes marciales se refiere. Así que, bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Sergio, padrino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lago, querido? Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico? Gracias a ustedes, chicos, por convocarme a esta charla, que ojalá sea interesante para... Seguro, 100%. Primero, antes de entrar, vamos a quitar este primer plano y nos contás ahí lo que esos sables que tenés, esas katanas que tenés atrás, ¿qué tenés? ¿Qué es parte de la decoración? Pero, ¿qué son? Sí, en realidad, bueno, las katanas son realmente como un deseo de una forma de vida y de expresión propia, ¿no? Después está el ekubo acá, que es una de las armas que normalmente utilizamos para hacer kobudo, pero es principalmente muy querida por mí porque es de Sensei Toma. Entonces lo tengo como un gran recuerdo. No lo uso porque no quiero romperlo, no quiero hacer nada con él, solo tenerlo y verlo cuando me doy vuelta. Y después, bueno, están los diplomas. Acá tenemos el Dojo-kun, que ese es como los deseos que uno imparte cuando entrena o cuando va al dojo y quiere priorizar más que nada en su forma de vida. Y después, bueno, del otro lado, allá, porque yo estoy viendo al revés, es el diploma del Mundial, cuando fuimos al Mundial en el año 97. Qué bueno. Ahora, no tengo las cosas queridas. Decime, por favor, que no rebanaste a nadie con esas espadas. No. Están intactas, indemnes. Qué bueno. Ahí vamos a hablar de todo eso, del Sensei Toma, que para los que no lo conozcan, tu maestro, tu sensei. También vamos a hablar de ese mundial, para que nos cuente cómo fue, las anécdotas y más cosas. Tenemos un repertorio. Yo tengo una batería de preguntas para hablar de las armas, porque es algo que ya no, un poquito el sneak peek sería, eran cosas que no servían para usarse como armas, ¿no? Sería un poco... Es un poco así la idea. No soy un experto, digamos, en el tema, pero a lo largo del tiempo uno va recolectando un poco de información y más o menos podemos hablar de cada una de las que usamos y referirnos a ver de por qué, de dónde salieron. Sí, tremendo. Bueno, para empezar, como se dice, ¿no? Desde el principio, ¿quién fue Sergio Leucipi? Para los que no te conozcan. ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos acá en cuerpo y alma. Sí. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta.
me va a costar a mí saberlo, pero lo voy a tratar de decir. Sergio Lucipi. Yo siempre me sentí muy atraído por las artes marciales, desde muy chico. Realmente quería hacer karate cuando era chico, pero ¿qué pasa? Como buen chico era bastante, digámoslo así, peleador. No sé si hay una palabra menos trágica, pero bueno, yo le dije a mi viejo, papá, mira, quiero hacer karate. Tenía 10 años. Y mi viejo me dice, no, karate no, porque yo me la paso yendo a la escuela, así que karate no, anda a hacer judo. Dijo, bueno, dije, uso una ropa blanca con un cinturón, listo, me voy a judo. Y me fui a judo, pero realmente siempre quería hacer karate. Entonces lo fui como dejando para luego cuando iba creciendo. Y en cierta manera me fue formando, digamos, este pensamiento marcial. Uno se pone ideales en todas las cosas que hace. Uno de los ideales era pero no era con el afán de decir, bueno, yo soy un buen peleador, yo puedo romper la cabeza. No, era como una forma de pensar, de dominar tu propia personalidad y mejorarla lo posible. Pero bueno, me fui formando en la parte técnica, en lo personal y en electrónica particularmente, en ingeniería, pero terminé programando, o sea, de la parte civil, digamos, programando. Y de la parte marcial, una vez que evolucioné y crecí, tanto de la edad y como persona, dejé de hacer una actividad que hice muchos años, que fue el atletismo, y me busqué un sensei. Dije, no, yo tengo que hacer karate. Era la época, es como que tengo dos puntos. Cuando era chico, una referencia, y cuando fui más grande, otra. Cuando era chico, una referencia que tenía era, acá se leía mucho los cómics. Había el D'Artagnan, y estaban muchas revistas así de cómics. Y había uno en particular que se trataba de un karateca que había sido uno de los que piloteó el avión que tiró la bomba en Hiroshima, y después vio tal desastre que se encerró en un templo. Y él aprendió, se hizo monje y después salió Bueno, a mí me encantaba toda esa historia. Y medio que encontraba una referencia como para mí. Después pasó todo el tiempo, pasó el atletismo, yo qué sé, y surgió la época del Karate Kid. Y dije, ya a mí me gustaba el karate. Y esto, claro, acá Karate Kid tiene un tipo que arregla las cortinas, que es el portero de una casa, y le termina enseñando karate. Entonces, como yo tenía muchas relaciones con los japoneses, mi viejo enseñaba atletismo a la colectividad, fui preguntándole, ¿viste? Entonces le dije una vez a una chica, escúchame, ¿sabes de alguien que enseñe karate? Que sea, no importa si es tintorero, porque yo acá en Argentina son casi todos tintoreros eran, ¿viste? Claro. Y entonces me dice, mirá, ¿por qué no hablas con Miriam, que era una de las chicas que trabajaba en el negocio de mi viejo, y que tiene el hermano que está muy contento ahí aprendiendo con alguien, no sé? Hablé con Miriam, y Miriam me dice, sí, mi hermano Alejandro va con un sensei en Chacarita. Dice. Bueno, me pasaron los datos y efectivamente, bueno, el hermano Alejandro es Chima, es un gran amigo de hoy en día, y el dojo era el sensei Tom. Así que fui con la que era mi señora, fuimos a ver la clase, y me encantó, ¿viste? Cómo trataba todo, lo cagaba palos, les pegaba ahí adelante de todo. Entonces después viene, se acerca y te dice, ¿y qué te pareció la clase? No, muy linda, sensei, la verdad, muy buena. Bueno, a ver cuando viene, entonces, y bueno. ¿Le preguntaste si te iba a dar murra vos también? No, yo ya lo daba por descartado, Entonces, cuando empecé a ir, él tenía una pesa, yo no sé si se puede decir malas palabras. Sí, olvídate, no te preocupes. Okay. Entonces él tenía una cosa que le llamaba la pesa cagadora, ¿viste? Que era una pesa que a simple vista es como cualquier otra pesa. Entonces decía, bueno, la primera clase que yo fui, hicimos algunos movimientos, yo qué sé, me dice, vení. Entonces me llevó a mí y a dos más, que no recuerdo, creo que eran Hideyoshi y Alejandro Chima, arriba, que estaba la pesa cagadora. Entonces me dice, fíjate, ¿podés levantar esto? Me dice. Creo que sí, sensei. Le digo, sí. Bueno, agarré, entonces me agaché, la levanté así, simplemente con las dos manos. Muy bien, muy bien. ¿La podés levantar hasta arriba? Me vuelvo a intentar, sensei. Agarré, pum, lo levanté. Muy bien, tenés fuerza, ¿eh? ¿Podés levantarla con una sola mano? Me dijo.
La verdad no sé, lo voy a intentar. Ahí hago un paréntesis. Yo había hecho 8, 10 años de atletismo y hacía lanzamiento. Y yo entrenaba con pesas. Claro. Entonces yo ya tenía una formación de la pesa, el levantamiento, el equilibrio. Entonces agarré, la puse en el medio más o menos, rum, y lo levanté. Entonces se quedó mirándome. Me dice, ¿por qué? Me dice, puede ser por atletismo, entonces, puede ser por atletismo. ¿Por qué? Porque ese era el filtro. Ese era el filtro para que él demuestre, algo que demostró toda la vida, que entrenando como él te entrenaba, tenías la capacidad de poder levantar una pesa de más o menos 40 kilos, ¿no? Con una sola mano, porque se representa lo que pasaría también en el karate. Cómo es el golpe, cómo es el movimiento del cuerpo y la intensidad, y en qué momento, principalmente es en qué momento tenés que cambiar una fuerza que viene en un sentido, en el sentido opuesto. O sea, la venís levantando y de repente la tenés que levantar y subirla y mantener el equilibrio. Entonces, bueno, eso fue siempre la pesa cagadora. Y a partir de ahí sentí que me apreció bastante. Qué bueno. Qué bueno, sí. La verdad que la figura de Toma, bueno, nosotros siempre de chiquito también la tuvimos presente porque, spoiler, nuestro papá también hizo karate con vos y con Toma también, entonces siempre tuvimos anécdotas y cuentos, pero Toma en específico, para si tuvieses que resumirlo, ¿cómo resumirías al Sensei Toma? Desde cuando obviamente lo conociste en ese momento, pero después todo lo que supiste de él, quién era, cómo llegó a Argentina. Bueno, a ver, vamos a ir por la parte histórica. Él llega a la Argentina enviado por el gobierno de Okinawa, porque estudió agricultura. Entonces lo mandan, como hicieron con mucha gente, lo mandan a Bolivia, y en Bolivia tenía que trabajar, le iban a dar unas tierras, etc. ¿Y qué pasó? Ahí conoció a una mujer. Tenemos un problema los hombres en general con conseguir una pareja. En el caso de él, había conocido a una chica. Esta señora, esta chica, migra de Bolivia, se va a Córdoba. Y él fue atrás a Córdoba. Entonces en Córdoba se termina casando y también practica karate con una escuela muy grande con el Sensei Miyasato en Córdoba, y es como que entrena y le da ayuda, lo secunda, hasta que en un día decidió poner su propio dojo, lo que eso implica, ¿no? Porque también en la cultura del karate eso trae complicaciones al futuro. Y puso su dojo, tuvo su gente y después terminó migrando para Buenos Aires. En Buenos Aires abrió el dojo de Chacarita. Creo que en el año 74, por ahí más o menos. Y bueno, y ahí mucha gente lo empezó a conocer, porque lo conocían de Córdoba, porque lo conocían de alrededores de Córdoba. Entonces tenía alumnos que iban a estudiar a Córdoba, pero eran de San Luis, o eran de Catamarca, o eran de San Juan. O sea, tenía como un montón de gente diseminada que había entrenado con él, y hasta el día de hoy, cuando hacemos una charla o cuando hacemos una demostración en algún lado, hay gente que nos escribe y nos dice, no, yo fui alumno de Sensei Toma en Córdoba o en San Juan o acá y allá. La verdad que añoro aquellas épocas, porque el Sensei era sumamente estricto, desde lo físico y desde lo mental, ¿no? Y te ponía a darle al entrenamiento y a entrenar. Y yo cuando le dije a un padrino mío que era japonés, él también falleció ahora, le digo, Masa, voy a hacer karate, estoy haciendo con Sensei Toma. Ah, con Sensei Toma, es muy bueno, te vas a cansar de hacer kata. Era eso, era kata, que viniera, te diera un mamporro y seguís con kata, después alguna aplicación, pero él tenía su carácter y tenía su forma de enseñar bastante tradicional, muy tradicional. Entonces, y además era un estudioso, realmente se ponía, leía y lo que leía lo transmitía, lo trataba de masticar y después te lo volcaba y te decía, bueno, no, porque acá la energía, porque el pensamiento, como tu proyección mental puede variar inclusive hasta tu salud. 100%. También él tenía como un acercamiento a una religión japonesa, que digamos, resumiendo en una frase,
como tu cuerpo es la proyección de tu mente. Entonces, las cosas que le pasan a tu cuerpo es porque el problema lo tenés en tu cabeza. Entonces, como que más allá, más metafísicamente, el cuerpo no existe. En realidad es todo una idea de la mente. Pero si se enferma tu estómago es porque tu mente tiene un problema en otra cosa y tenés que resolver ahí. Entonces él trataba de llevar todo el karate. Entonces te decía, ustedes vienen acá y entrenan karate fuerte, tienen que entrenar fuerte, mejorarse cada día. Y si hacen 50 flexiones, 52. Si hacen 20 abdominales, 30. O sea, siempre esforzarse y eso trasladarlo a su casa. O sea, tienen que vivir karatemente. Él nos daba esa frase. O sea, tenés que estudiar karatemente, tenés que vivir karatemente, mantener tu familia karatemente. Y en el karate, obviamente, es donde más te exigís para después poder volcar eso. Y hasta el día de hoy hay gente que te dice, ¿cómo aguantaron? ¿No? Yo inclusive creo que a Rubén mismo le han dicho, ¿no? Entrenaron con toma y cómo aguantaron tanto tiempo. Y sí, es que una vez ya está, o sea, sabés que es así, lo aceptás, lo entrenás fuerte y agradeces. Claro. Es que, ¿sabés qué no pasa? sería apto para generación Z. Eso te iba a decir. A ver, hoy está complicado. Con este podcast, ¿qué intentamos hacer? Y justamente, mira, nosotros acá, karate tradicional, artes marciales chinas, o sea, Wing Chun. Hemos traído también peleadores de MMA profesionales, de Jiu-Jitsu. Todos, judokas, todos, absolutamente todos, tienen esa mentalidad de decir, es eso, karatemente, judokamente, o el que quieras con el arte marcial. La ambición de llegar a profesional de MMA, ¿no? No solo profesional, claro, ¿no? Sino el hecho de pensar de que, bueno, estás haciendo un sparring, te dieron una patada y seguís, ¿entendés? Hay que seguir, por más que te duela. O sea, te tambaleas un poco, sí, vale, pero seguís, y esa es la vida. Eso después lo llevas a la vida, y es lo que decía Toma, ¿no? Vivir karatemente, y un poco el sentido del podcast es traer, primero, las anécdotas y aprender de todos los profesionales que tenemos acá, pero sobre todo eso, también tiene esa parte filosófica que justamente combina filosofía y artes marciales, porque detrás de las artes marciales hay una filosofía muy poderosa que hoy en día con todo lo de, y acá me voy a mandar una frase que a lo mejor con esto me cancelan, como dicen, que es, hoy en día están todos, ay, no me toques, o no, tenés una tragedia y se ponen todos a llorar, cuando lo cierto es que todo el mundo tiene tragedias. Si vos vas en una calle, te pones en una esquina a parar a cada persona, cada uno te va a contar el problema que tiene y no por eso lo ves arrastrándose en una esquina. Entonces, siempre todas las personas tienen problemas y las artes marciales, ya te digo, hablando con karatecas, con judokas, con profesionales de la MMA, del kickboxing, del jiu-jitsu, todos tienen su filosofía de su arte marcial, pero siempre enfocados en ser mejores cada día, en hacer mejor lo que hacen, en trasladar esa filosofía marcial a su día a día y por eso ser la mejor versión de ellos mismos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo y creo que al contrario de lo que creo que es, como decías vos, de agradecer que una persona así como el Sensei Toma se haya cruzado en la vida de ustedes, porque al final intrínsecamente, en el caso de mi viejo, ¿no? Y obviamente vos también, que compartimos muchísimos años juntos, esa filosofía evidentemente a nosotros pasó de alguna manera, ¿no? Exactamente. Sí, por suerte sí. Y tío, no sé si vos lo habrás notado, supongo, en tus alumnos, en los chicos, en tu familia, pero yo sí lo noto en la nuestra y las personas que han pasado por este podcast y que conozco que hacen artes marciales. Y hay una diferencia puntual en cómo abarcan su vida, por un lado, el que hace artes marciales del que no. Después habrá excepciones, como en todo, ¿no? Pero sí es un patrón común entre los que hacen artes marciales, es que antes de abordar la queja del problema, se ponen a intentar solventar ese problema. No es como, pues tengo que hacer este kata y en vez de preocuparme porque el sensei Toma ve que me meto un mamporro, hago el kata y me olvido. El mamporro viene, ¿no? Como todo. Viene igual. Sí. Así es. Al final es un patrón común que sí pude ver en todos los artistas marciales. Actuás y vas solucionando, ¿no?
Exactamente, sí. Tenés que buscar la solución antes de buscar que alguien te palmee la espalda, ¿viste? Porque también... Pero eso también lo sufríamos un poco en el dojo. Vos ibas y hacías una macana y el sensei te decía, hiciste tal cosa. No, lo que pasa que en realidad hoy tuve un problema en el trabajo. Dice, no me pongas excusas, hacelo bien y listo, ¿viste? Y cuando ya no te explicaba más nada, ya estabas en el horno, porque si no te explica más nada, es o porque sos nivel Dios, cosa que no iba a pasar jamás, o ya se dio cuenta que era completamente al pedo explicarte algo porque no ibas a hacer lo que él te pedía. Entonces, ya está. Entonces te preocupabas cuando no te explicaba. Si te retaba, si te daba un maporro o algo, estabas bien, estabas en el camino. Que sí que él se preocupaba en transmitirte algo. Y eso también nosotros intentábamos con los muchachos. No es que le vamos a negar a nadie la enseñanza, pero hay un criterio que yo lo converso muchas veces con los muchachos del dojo. Más que somos como 4 los más viejos, que venimos de la época del Sensei Toma. Entonces, uno dice, no, la verdad que el karate te forma, el karate te hace este pensamiento, con las artes marciales en general, no, pero hablemos del karate. El karate te hace así, te hace ser educado, te hace ser seguro. Yo por eso traigo a mi hijo para que tenga ese carácter. Y la realidad es que yo tengo mis dudas de que esto sea así, porque si una persona no quiere, no va a aprender absolutamente lo que no quiere. Pero sí lo que puede pasar es que la gente que tiene el mismo pensamiento se termine juntando. Entonces la pregunta es, ¿nosotros somos así porque hacemos esto o hacemos esto porque somos así? Esto lo hemos conversado muchas veces con mis amigos y tendemos a pensar de que hacemos esto porque somos así. Y acá nos encontramos a gusto, nos encontramos bien con la gente que queremos estar. Y haciendo lo que pensamos nos mejor. Y te iba a preguntar... Sí. No, por decorar un poco lo que... Sí, terminé otro. Un poco, en muchos aspectos, yo también pienso que es así, es como Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Creo que dice el dicho, si no me equivoco. Sí. Entonces, es verdad que yo también creo que eso pasa y que después encontramos en esto, porque digo en esto porque son artes marciales en general, encontramos en las artes marciales unos principios primero con los que resonamos, que básicamente podríamos incluso decir que es hasta una filosofía de vida, ¿no? Más allá de que vos puedas hablar de estoicismo, de budismo, taoísmo o lo que quieras conismo, que también son filosofías, pero el arte marcial al final pone en práctica muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando te vas viendo que sos de una forma, evidentemente, sos más cabeza dura que el resto porque te pegan y te seguís quedando en ese sitio, te exigen y te seguís quedando en ese sitio, pero después es donde vas viendo esa mejora y donde intrínsecamente es como entras en un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, ¿no? O sea, vamos a dejar un paréntesis acá porque nos van a salir los puristas. Cuando dicen pegar, no es te muelen a palos y te enseñan como Cobra Kai. No, simplemente te corrigen, por ejemplo, tenés mala postura. Yo me acuerdo que venía con los 2 dedos, el Sensei Toma y te pellizcaba la parte de atrás de la rodilla, ¿no? Con los dedos del pie. Con los 2 dedos del pie. Eran 2 sí, no. O venía, por ejemplo, hay una postura que es en Kutsudachi, viste, que con la pierna flexionada adelante, extendida atrás. Él se tenía que parar en la pierna de atrás. Si no se podía parar en la pierna de atrás, había algo que estaba mal en esa pierna, ¿no? Entonces, esa era una corrección, ¿no? U otra, darte en los hombros o en los costados también para pegarte, que también lo seguimos haciendo. Uno aparentemente hace lo que el padre le enseña y en este caso Toma era nuestro padre marcial. Claro. Corregir posiciones mostrándote que no estás haciendo las cosas bien. O también un poco leer a los muchachos, ¿viste? Vos decís, los mirás un poco y te das cuenta, hoy tuviste un día complicado, hoy tuviste un problema en casa, tuviste un problema en el trabajo, te sentís bien, comiste. O sea, uno se tiene que dar cuenta de esas cosas, que hace un poco a la enseñanza de lo que uno necesita transmitir. Es primero entender lo que le pasa al otro y después tratar de ajustarlo. Como una segunda casa al final, ¿no? ¿Podríamos decir que encontraste en Toma ese primer señor Miyagi que habías visto? Sí, completamente. O sea, para hacer el calco, si podemos sacar un video vertical de esto, o sea, el señor Miyagi existió en Argentina y era el Sensei Toma. Y para nosotros seguro, para nosotros con certeza.
Él aceptaba alumnos, ¿no? O sea, era tal cual. O sea, él los ponía a pruebas. Sí. Si quería que te aceptaba, te iba. Aceptaba hasta ahí. Tenía que pasar el prueba de la pesa y después bancarte, ¿viste? Que te des. No que te dé paliza, pero sí que te dé con la lengua y que vos te sientas que sos medio una basura. ¿Cómo no puedo hacer lo que me dice? Cuando uno piensa que sale todo bárbaro, como Jean-Claude Van Damme, ¿viste? Levanta la pierna allá, cosas locas. Yo estoy haciéndolo bien, no estás haciendo nada bien. O sea, estás haciéndolo todo mal, pero vos creés que lo estás haciendo bien. Entonces tenés que bajar hasta punto muerto y de poquito poner primera y arrancar. Humildad. Y algunos ahí es donde se van. Claro. Pero es clave eso, porque al final se popularizó, ¿no? La figura de Karate Kid, del señor Miyagi, pero es real. O sea, tomas un ejemplo de que eso es así, ¿no? Y eso es un poco el karate tradicional, que hoy en día ya encontrar eso es como, por lo menos para los que hacen artes marciales, es como una reliquia, ¿no? Que puedas tener karate okinawense, ¿no? El tradicional, ¿no? Que puedas tener que puedas tener ese conocimiento o acceder a estas anécdotas, es como quien dice, como pasó tanto tiempo de eso, y al final, por lo menos acá en Occidente, ya esa figura de un japonés que transmite a nuevos alumnos no existe. Digo japonés porque podríamos hablar, si estuviésemos hablando de Kung Fu, sería un chino, ¿no? Porque pasó tiempo, coreano, o sea, pasaron. Claro. Exacto. Es que era otra época, no se estaba difundiendo tanto hasta ese momento en que empezaron a migrar de su país, a ser inmigrantes en el nuestro, por ejemplo. Y bueno, porque, o sea, Sensei Toma era tintorero, o sea, era en ese momento el 95% de los japoneses. Y porque yo le digo, ¿por qué tintorero? Le pregunto a mis amigos japoneses, tintorero. Y porque con eso no tenía tanta necesidad de intercambiar la charla con el cliente, o sea, trabajaba. Entonces, bueno, Sensei estaba en la plancha y la señora era la que atendía a la gente. Y pasa en general, pasa así. Ahora, encontrar hoy en día un sensei con esas características es imposible prácticamente. Y no quiere decir que no haya sensei gaijin, digamos, occidentales que no sean buenos. Hay muchos y muy buenos, pero esa época de encontrar un japonés okinawense que se fue de su país y viene a Argentina o a España o donde fuere y enseña lo que él aprendió en Okinawa, es imposible porque ya no hay imitaciones. Claro. Entonces, quedamos nosotros, quedamos lo que quedamos. Los discípulos. Esto es lo que hay, lo siento. Exacto. No, pero es parte de la evolución esa, por eso digo que es una reliquia, ¿no? Al final tener estas anécdotas. Sí. Te iba a preguntar, tío, ¿cómo terminaron yendo al Mundial de Japón? Bueno, hubo como una promoción primero. Sensei iba y venía a Okinawa bastante seguido, lo hizo un par de veces antes del Mundial, y ahí se enteró que iba a haber un Mundial, el primero, que organizaba la prefectura, y volvió con la idea, bueno, a alguno le interesaría hacer esto, ir al Mundial, y la verdad que sí, la naturaleza del ser humano es ver qué da, es probarse, ver qué puede lograr, aún como logro propio. Entonces, bueno, en su momento nos anotamos dijimos varios, sí, yo iría, éramos como 4 o 5, las categorías que habían eran bastante pocas, o sea, vos tenías o kobudo o karate, y dentro de karate había kata o kumite, y dentro de kobudo era sai o bo, eran eso todo lo que se podía hacer. Hacemos paréntesis para contar rápidamente qué es el kobudo que ahora seguimos. Ok, el kobudo, la traducción más o menos literal es el manejo de arte, o sea, el camino de las artes antiguas, el manejo de armas antiguas. Está compuesto por la persona, obviamente, y algún otro aparatito, como decía Sensei Toma, que es el que tenés que controlar y ejecutar las katas. Las katas, como ya saben, son idealizaciones de situaciones, y después el bunkai es la realización de esa idealización a la aplicación. Entonces, kobudo lo que utiliza son armas que se utilizaron habitualmente para labranza. ¿Por qué? Porque cuando Okinawa era un reinado, tenía su propio rey, y tenía su ejército y
toda la gente que vivía ahí. Era un punto de nexo entre China y Japón. Tenía mucho intercambio con China, no solamente de material, sino también de filosofía y cultura. Bueno, de hecho el karate se trajo de China, y muchas otras cosas más, ¿no? Cuando Japón lo invade, le prohíben la utilización de armas a todo el ejército. Y yo no sé si estoy solo o estamos hablando. Están congelados. Sí. No, okay, no. Estamos tan atentos que estaba con la oreja puesta. Perdón. Sí. Entonces le prohíben la utilización de armas, de katanas, de espadas, de nada de eso. Y la gente se encontró desprovista de tener algo para defenderse, sea mismo de los soldados que los estaban invadiendo o de los ladrones que habitualmente había. Entonces empezaron a agarrar las cosas que tenían a la mano, salvo el caso del sai. El sai, por lo que pude investigar, no es un objeto de labranza y existió como un objeto, un arma particularmente confeccionada para la policía. Entonces, claro, ¿cuál era el más simple que se podía usar? Lo más simple era un palo, o sea, el palo de la persona que camina en el camino, el monje que lo tenemos en la cabeza caminando, bueno, llevaba su palo y eso es el bo. Y después tenés distintos tipos de... El nunchaku, por ejemplo, hay como un par de ideas del origen. Uno es como para tamizar, para desprender los granos de arroz, de cosas, y otro es que salió del bozal del caballo. Y de hecho hay unos nunchaku que tienen ese formato, tienen el formato de lo que utilizarían los caballos a los costados. Después tenés el kama, que es un arma filosa, es como una hoz chiquita. Yo les voy a mostrar, lo tengo acá. Es una hoz chiquita que servía para cosechar. Se cortaban el arroz con eso. Después tenés el tonfa, que también es como la manija de un torno que se utiliza para levantar el balde con agua. O sea, fueron surgiendo. Hay otros que no usamos nosotros, que son la caparazón de una tortuga con un arma cortita de madera con una punta filosa. El ekubon, que es el que tenía acá atrás, que es un remo. El que conoce la historia de Miyamoto Musashi sabe que ganó su combate con Sasaki Koshiro con un remo. Y bueno, lo que pasa es que como algunos son muy peligrosos, porque tienen filo, porque tienen alguna peligrosidad extra, por ejemplo el kama, bueno, para los torneos se utiliza el bo y el sai. Y lo que se hace en los torneos normalmente es ejecutar una o dos o tres katas, depende del tipo de torneo que hagan. Es espectacular. Entonces, tengo 17 millones de preguntas, digo yo. Vamos ahora después hablamos en otro podcast del Mundial. Okay. Te iba a preguntar, tío, entonces, a ver, para yo estar claro, o sea, es cuando China invade Japón, entonces, es cuando... No, Japón invade Okinawa. Japón invade Okinawa, listo. Claro, okay. No, los chinos comerciaban, ellos, viste cómo son. Claro, los chinos estaban en paz, eran los más pacíficos. Claro, los chinos estaban contentos con que iban al puerto de Okinawa a vender sus sedas y los okinawenses iban a China a traerse cosas. O sea, el intercambio Okinawa es un país que hoy en día es así. Vos vas a Okinawa y vas a Japón y notas una gran diferencia entre las dos tipologías de personas. El okinawense es un tipo muy afable, mucho más desestructurado, como más familiar, digamos. Se parecen más a nosotros, claro. Para decir, además a los argentinos, digamos, así. Y los japoneses son un poco más rígidos, son más como distantes. Entonces los okinawenses no tenían historia, ellos tenían negocios con todo el mundo y eran un puerto de intercambio, pero claro, era la entrada a Japón y a China pasaba por Okinawa. ¿Y para qué? Es una isla de 100 kilómetros, ¿viste? ¿Por qué no la invadiríamos si sería nuestra? Dijo Japón. Sí. Entonces fueron y lo invadieron. O sea, en el momento que invitan al rey de Okinawa a Nihon, a la isla grande, al mismo tiempo mandan los barcos y los invaden. Eso así me lo contó Sensei Toma cuando fuimos al Mundial, ¿no? Porque fuimos viendo distintos museos y me decían, no, esto fue así, y los invitan y por otro lado los invaden, y así quedó anexado. Y entonces tenían
¿tienen o no hoy en día ese arraigo Okinawa a Japón o se sienten más? No va más allá de lo que podés hablar de una provincia a otra en cualquier país. No, porque estos se la pasan durmiendo la siesta, o estos son muy gritones, ¿viste? No pasa más que... Vale. Hay como una competencia zonal, pero no, ya no. Lo que sí un poquito le molesta, esto lo he detectado, le molesta a los japoneses de Japón pensar en Okinawa como algo que no es Japón. Claro. Y nosotros, por ejemplo, como practicantes de artes marciales, hablamos de Okinawa y es otro planeta. No, nosotros vamos a Okinawa. ¿Van a Japón? No vamos a Okinawa. No, pero Okinawa es Japón. A mí me ha pasado en alguna charla con algún presidente que le decimos, nosotros hacemos okinawense. Dice, bueno, pero eso okinawense de Japón. Me dice. No, está bien, tiene razón, está bien. Digamos, bueno, pero es verdad que cuando lo poco que sé, ¿no? Cuando llevan el karate a la Isla Grande y lo adaptan, ¿no? Porque adaptaron un montón de cosas. De hecho, justamente el video que grabamos, para poner en contexto a los oyentes, estábamos compartiendo un video de Bunkai, de aplicación del kata a lo que es una pelea real. Y vos ves proyecciones, no sé, por decirlo, haraigoshis, no sé, kataguruma, todos estos derribos que son de judo, los ves en katas de karate, ¿no? O luxaciones, o defensa de derribo, que eso dicen el karate, defensa de derribo, pero si es un deporte de un arte marcial striking, ¿no? De golpeo largo. ¿Cómo que va a tener una defensa de un derribo? ¿O cómo que va a tener un derribo en sí mismo? Y sí, era un deporte, un arte marcial mucho más completo de lo que Japón hizo, tac, agarró la tijera y empezó tac. Y recortó. Un poco también habría que leer, yo también lo conozco profundamente, cómo es que llega, o sea, el karate okinawense llega a Japón por un okinawense, obviamente. Claro. Y lo adecúa un poco también a la idiosincrasia del japonés, que no es la misma idiosincrasia del okinawense. Ahí es donde se empieza a transformar y nace Shotokan con sus características y bueno, terminó siendo un excelente arte marcial, pero que está un poquito más orientado a la parte deportiva. Claro, porque hay varias modalidades de karate, entiendo, ¿no? Shotokan es una, ¿cuáles serían? Shorin-ryu, ¿no? Claro, vos tenés, en grandes rasgos los podés separar en el karate Shotokan y el karate okinawense. A grandes rasgos, muy grandes rasgos. Y dentro de Okinawa, del karate okinawense, tenés varias escuelas. Tenés 3 grandes, que es Goju-ryu, Uechi-ryu y Shorin-ryu. Y después algunas un poquito menos difundidas, como puede ser Motobu-ryu, Ishiryu, que terminan siendo un poco hijos de alguna de esas 3 grandes. Pero eso es un poco la división. Digamos, los 3 grandes escuelas son estas que mencioné, y después Shotokan, al ser japonesa, completamente japonesa, se practica también en Okinawa, seguro, se practica como se practica el tradicional en Japón, pero bueno, es como que tiene un nacimiento a partir de el okinawense. Claro. Entonces, volvemos, hacemos un flashback, volvemos al mundial, que nos habíamos quedado ahí, habíamos hecho un paréntesis del Kobudo. Del Kobudo, cierto. Entonces Sensei se entusiasmó un poco, nosotros nos entusiasmamos bastante, y no sé, varios habían anotado, pero teníamos que elegir para que cada uno hiciera algo. Yo me iba más o menos bien haciendo Sai, y a Hideyoshi le iba muy bien, como le va siempre las cosas que encara Bo, y después los demás muchachos tuvieron que ir bajando por distintas razones y no pudimos llevar a nadie en kata ni en kumite, en la parte de karate. Y nos quedó lo de Kobudo a Hide, entonces viajamos Hideyoshi, el sensei y yo. Un año antes de que fuera el mundial vinieron de Okinawa para mostrar y para un poco promocionar, y ya Sensei se entusiasmó, nos mandó a hacer torneos acá, cosa que en la vida hubiera querido mandarte a hacer un torneo. Dijeron, no, vayan a hacer torneos, vayan para que sepan lo que es, pero fuimos a 2 torneos, llevamos los trofeos y
porque casi nunca más hasta el mundial. Y lo que tenía el Sensei Toma, que yo hace poquito lo hablaba con los chicos, lo que tenía él era como que te daba esa seguridad. Decirte, no, ustedes, quédense tranquilos, ustedes hacen el karate de verdad. Entonces van a ganar, van a estar entre los 10 primeros, ustedes quédense tranquilos, hagan lo que yo les digo y van a andar bien. Y bueno, hicimos lo que nos dijo. Y pudimos competir y abancamos el jet lag y todo eso que... Él también tenía jet lag, ¿viste? Dormíamos los tres en una habitación, ¿viste? Estaba Hide, estaba Sensei, estaba yo. Y yo de repente me despertaba, eran las 3 de la mañana y no veía ni a Hide ni a Sensei en la cama, ¿viste? ¿Qué pasó? Escuchaba un ruido, me asomo hacia el pasillo, estaban haciendo bo en el pasillo a las 3 de la mañana, porque ya se le ocurrió al Sensei que tenía que hacer algo y estaban dándole. No, fue un viaje de todo aspecto alucinante. Qué bueno. Qué lindo. Y bueno, sí, por suerte, nada, me fue más o menos como él esperaba. Hide salió tercero, fue muy bien, él tenía muy en claro cómo tenía que... Porque nosotros no tenemos la experiencia de los torneos, que cambia mucho la presentación de las katas. Ya lo ven ustedes cuando ven un torneo de kata de karate. O sea, uno lo practica secuencialmente y con la misma cadencia. Lo practicas ton, terminaste. En cambio, las que se preparan para competencia tienen otra cadencia, que son ton. Tienen otro ritmo para mostrar algo. Y nosotros no teníamos ni idea de eso. Entonces yo hice Sai como lo practicaba en el dojo, o sea, como si estuviera entrenando. Y a Hide también, pero le agregó un par de paradas, porque él pudo más o menos verlo 1 o 2 días antes de que tengamos que competir, que había que hacer esas paradas. Pero tampoco convenía tocar mucho porque se te desarma el paquete, ¿viste? Sexto. Claro. Así que... Qué bueno. ¿Y volvieron a repetir la experiencia del Mundial? ¿De competir? Sí, en el Mundial. No, de hecho, Hide estuvo hace poquito, creo que el año pasado, si no me equivoco, estuvo, que fue el Mundial. Y él podría haber participado completamente tranquilo en senior y hubiera ganado. Porque con la edad, él tiene 66, creo, ahora. Y vos ves lo que ganaron, porque está en YouTube. Y digo, Hide, ¿cómo no participaste? Ganabas. Digo, ganabas. Si él hace como si tuviera 30 años, tiene una energía, ¿viste? Una vitalidad. Le hubiera ido bárbaro. Pero no participamos nada más. Ya está, eso. Porque si no, viste, las segundas películas, la segunda versión sale siempre mal. Bueno, dijimos, hasta acá. Pierde la magia. Pierde la magia. Y la verdad que la mantuvo. Qué bueno. Yo te quería preguntar, ¿eran los únicos extranjeros o había más extranjeros en el Mundial? No, estaba lleno. De todos los países. De Argentina fueron como 200 en aquel momento. Nosotros nos enganchamos, como que nunca nos asociamos a ninguna organización hasta hace unos años. Había una organización que se había preparado y ya había medio hecho todo el paquete y nosotros pudimos mezclarnos con ellos. Lo recibieron a Sensei Toma de gusto también, para que acompañáramos sin estar dentro de la federación en ese momento, como para poder llevarnos todos juntos y todo. Pero estaba lleno, ¿no? De hecho, bueno, había Francia y tal. Era mundial. Sí. O sea, ganaron casi todos los okinawenses, vamos a ser honestos. Pero lo dejaron en casa. De otros países. Claro, necesitaban terceros, cuartos, quintos, sextos. Claro. Qué bueno. Te iba a preguntar, tío, y el Sensei Toma, el maestro de él, estamos hablando de un linaje de sensei tradicionales en el sentido de que vieron hacer el karate como tal. Parece un poco boluda la pregunta, pero me da intriga de saber cómo el Sensei Toma tomó eso tan arraigado que él decía, este es el karate de verdad, ¿no? Mira, yo creo que mucho tuvo que ver su cabeza, su personalidad. Él siempre decía, eran varios hermanos, ¿viste? Eran como 5 o 6, era el más chico. Y al más chico siempre le dan, ¿viste? Siempre le dan, lo tiene para el chacho que otra, le mandan a hacer cosas. Y él tenía un carácter súper fuerte, porque se tenía que defender a los hermanos más grandes, y tenía esa perseverancia. Entonces, él aprendió karate en la universidad, cuando fue a estudiar por agronomía, justamente. Él empezó a aprender ahí. Y después le puso su propia impronta casi de entrada. Si bien, como yo te comentaba, cuando fue a Córdoba estuvo entrenando y practicando con otro estilo también, pero después él venía, estudiaba algo y decía, vamos a hacer así ahora.
Entonces, Shorin, por ejemplo, hay varios representantes del estilo Shorin, hay muchas escuelas. La mayoría utilizan, por ejemplo, movimientos en las katas que vos plantás los pies y te moves, te golpeás, por ejemplo. Plantás bien los pies y nosotros no. Tenemos como que te arrimás desplazando los pies, vas más allá de tu alcance con el pie, traes el pie de atrás y como que te acercás al contrincante y ahí aplicas. Tenés ese desplazamiento que en algunos estilos, que es el estilo, por ejemplo, del campeón, que hoy en día, no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar, de kata, ese estilo tiene este desplazamiento. Ryu tiene esa forma de moverse. Una vez tuvimos que hacer un seminario acá por Ocoa también, y practicábamos katas bastante básicas, pero que nos unifiquen, que son los Fukyu kata. Y bueno, me pidieron que yo estuviera adelante haciendo para que los demás imitaran. Y en un momento, claro, yo me olvidé y hice como hacemos en el sensei, cuando se dio toma, y agarré, desplacé y tiré, y saltaron, pará, me dijeron, saltó el sensei que es de Ryu, y me dice, pará, y te desplazaste, me dice, porque ellos lo hacen de forma natural, pero los demás de Shorin no. Y dice, sí, perdón, hay que quedarse quieto, le digo, ¿viste? Entonces dice, no, porque me interesa, porque nosotros también, bueno, ahí charlamos mucho con Juan Zapoliti, que es un gran amigo. Qué bueno. Y bueno, y ahí entonces, volviendo al Sensei Thomas, él lo aprendió de la facultad y lo fue como madurando mucho en su cabeza. Él, como te decía antes, leía, machucaba y masticaba y después te tiraba. Ahora, no, hay que tener en cuenta esto. Más de una vez hemos hecho cosas con energía, de tratar de concentrar, de que pasen cosas solo con energía, etcétera, porque él lo absorbía y después te lo tiraba para que vos lo hagas. Entonces, eso también va más allá del karate o del kobudo. Claro. Es algo que depende del sensei. Espiritual, ¿no? La gran diferencia, claro, mucho la gran diferencia entre un sensei y otro es eso, el plus, porque puede haber grandes técnicos, pero la cabeza... Te acerca a la filosofía esa de cómo se vivía realmente, y eso también, por lo menos es lo mágico de lo que hablábamos antes, ¿no? Eso se pierde, porque va con la personalidad de la persona que lo enseña, y ves un karate o un arte marcial completamente distinto enseñado por una persona o por otra. A mí siempre me causó curiosidad, porque hoy en día ves, claro, cuando le decís a alguien, no, sí, porque el kumite en karate, te miran así, te dicen, el kumite en karate, pero si juegan a la mancha, ¿no? A tocar. Y como te pases, como te pases con la pierna, descalificado por exceso de contacto, ¿no? Y te quedas así, sí, es un arte marcial. ¿Cómo era el kumite que hacían ustedes? No, si nos podés contar. No, era mucho más aplicado a la realidad, ¿viste? Por eso Sensei, ¿viste? Él era muy kumitero en su momento, pero kumite de tirar a romper, ¿viste? Lo que cuentan las historias de cuando él era joven. Pero después se ve que entendió que rompiendo no le quedan alumnos. Entonces trató que el kumite nuestro no llegue a ser una mancha fuerte, sino que sea algo más meditado, más aplicativo de las katas y reforzar eso. Ustedes saben cómo es la filosofía del entrenamiento japonés, que es esto lo vas a hacer 150.000 millones de veces, ¿entendés? Hasta que el día que te salga bien, un shutó o lo que sea, lo vas a seguir haciendo hasta que vos creas que lo haces bien, cosa que nunca pasa. Vos siempre pensás que lo haces cada vez peor y en algunos casos es real. Pero entonces los kumites eran así, eran como cuidándose un poco, pero tratando de aplicar espacios vacíos, ashibarai, cosas que son de judo, no son de karate. Claro. Bueno, eran así, un poquito tratando de que nadie se rompiera. Siempre había alguno con el dedo metido para adentro, o pateado en las rodillas, cosas por el estilo. Pero más siempre enfocó sobre la parte de kata, porque la kata es tan mecánica que en un momento pasa a ser mental. Claro. Igualmente en esa aplicación, eso también se perdió un poco, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor no usaban protecciones, por ejemplo, haciendo ese kumite, ¿no? Era como dicen acá, a pelo. Así, hoy en día se puede ver quizás eso más en un karate kyokushin, ¿no? Que a lo mejor lo tienen, que era así antes, ¿no? Que todo era romper, karate,
Sí, pero bueno, obviamente cuidado como estabas diciendo recién, pero eso se perdió completamente y se transformó en Heya y te toco la nuca con una patada hermosa, estética, pero no efectiva. Claro, evidentemente, claro. No es efectivo eso. Y eso fue lo que al final en el karate se fue perdiendo, ¿no? Se fue perdiendo un poco, sí. Pero bueno, nosotros... Perdón. No, nos pasó una vez que fuimos a un torneo y algunos de los muchachos se fueron a hacer kumite sin saber cómo era el kumite de torneo. Entonces, claro, el que esperaba el neko así, con los puños en guardia, y el otro que estaba acostumbrado a los saltos, ¿viste? A ir a entrar, no podía entender que estaba esperando que hiciera el otro, porque estaba en neko así. Entonces, claro, el torneo fue bastante malo para nosotros porque no, inclusive descalificaron a uno de los chicos porque dio un giro con huracán, una cosa que no tenía que pasar. A veces se lo descalificaron de una. Después vino otro sensei, aplicar, ¿no? Sensei tiene que entender que en los torneos esto es como una mancha fuerte. Yo si quiere le enseño, le muestro a los muchachos cómo es, si le interesa seguir compitiendo. No, está bien, digo, sí, no fui. No, sí. Los veo en la esquina, le dejo. A ver, me llevo las medallas, se las saco por la fuerza. Después, aparte, fíjense, te daba, ¿viste? Tenía acá un hueso, un sobrehueso así, no sé cómo se lo habrá hecho, pero él te agarraba, te hacía un huracán o te hacía un soto, un uchuque, algo. Con ese hueso, listo, tuviste toda la semana el brazo negro. Él lo sabía, entonces te daba, tuki, te daba así, chao. No, pero eso llama mucho la atención, porque es así. O sea, vos podés agarrar un karateca que entrenó así, ¿entendés? Y entiende lo que es el contacto, entiende lo que es jugar con la distancia para que no te peguen, que eso hoy en día, o sea, lo ves a un karateca que viene de hacer, no sé, karate tradicional, como le dicen, y no pegó una piña real en su vida, ¿entendés? O sea, claro, o no le pegaron en la cara nunca, o en el cuerpo. Entonces, estás haciendo un arte marcial que después cuando lo tengas que aplicar en la realidad, bueno, todo... a ver, podría ser también que vos no busques no, obvio, confrontar, claro, sino evitar esa confrontación. Entonces lo que vos pretendés del arte marcial esa pasa por otro lado, no tanto, no, lo que quiero es pulir mi alma con él. Y no me quiero pelear con nadie, porque realmente no necesito pelearme con nadie. Por él, aunque siempre podría surgir la necesidad de tener que defenderse. Pero también forma parte de vivir karatemente el hecho de reconocer una situación en la cual podés avanzar hasta un lugar en la cual pierden todos, claro, y evitarla. Entonces, bueno, por eso separa un poco lo deportivo de lo... Claro, no, eso obviamente por demás, pero yo me refiero más al hecho de, por ejemplo, estar pensando que estás haciendo un arte marcial que te puede servir para sacarte de una situación que Dios quiera que no la puedas evitar, y cuando te veas en esa situación decir, pero yo hace 15 años que estoy haciendo un arte marcial, ¿qué pasó en el medio? ¿No? Y justamente claro, sí, eso es peligroso. Evidentemente. Es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso. Por eso cada uno tiene que ser consciente y no creer que somos todos Superman porque nos ponemos una capa que dice una S atrás. Claro. Sí. Y eso es un poco, por eso, y está bueno contar este tipo de cosas, porque al final, hoy en día, cuando a cualquier practicante de artes marciales, sin mucho respeto, sin todo de frente, como diríamos coloquialmente, le decís, no, si yo hago karate, no sé qué, o taekwondo, no, eso es tradicional, no sirve. No, ¿cómo que no sirve? Lo tradicional siempre fue el inicio, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sirve? Porque hay gente que lo enseña como lo que dicen, ¿no? Los McDojos, esto que quieren rankear cinturones, y yo tenés 12 años y te doy el cinturón negro porque me pagaste la matrícula y la cuota. Entonces, claro, tenés gente que si yo soy cinturón negro, tiene 14 años y se piensa que no sé, que podría ganar, claro, todo junto. Sí. Eso es importante, ¿viste? Que sepan reconocer al sensei. Cuando a mí me preguntan, ¿a dónde puedo llevar a mi hijo a hacer karate? Vivo, no sé, en Ramos Mejía, bueno, acá en localidades más lejanas, tenemos nosotros, o quiere hacer taekwondo. Digo, mira, que vaya a cualquier lado, siempre y cuando a vos el sensei que le va a enseñar te transmita que es una persona respetuosa y que le va a poner toda su buena voluntad para que él aprenda. Claro. Después podés ir cambiando, pero primero tenés que arrancar por ahí, donde vos
veas que el sensei, la persona que dirige, que a veces no hace falta que sea una persona ni vieja ni grande, sino que sea una persona voluntariosa y que transmita lo que él sabe y lo transmita lo mejor posible. Y después, a medida que vas progresando, y bueno, podés ir eligiendo en el resto del ambiente. Pero claro, lo primordial es el sensei, el que maneja la escuela. Si el tipo es como el de Cobra Kai, ponele, y bueno, ya estás en un problema. Claro. No, 100%. Te iba a preguntar, tío, el Kyokushin, esto que sí, es bastante reciente, ¿no? en el mundo del karate. ¿Qué parentescos puede llegar a tener con el Shorin Ryu y demás estilos que puedan ser más oriundos de Okinawa o más ligados al karate tradicional? Pues porque sí es que está más diversificado, está más ligado, perdón, a esta parte que al Shotokan, ¿no? Sí. Por esa dureza de por sí. Sí, yo creo que un poco, bueno, yo no estoy seguro cuál fue el karate que aprendió Oyama, ¿no? Que fue el sensei, sí, que lo creó. Pero sí, vos lo ves en los movimientos y en la forma de desplazarse, etcétera, que tiene una raíz más del tradicional. Yo no soy ningún experto en los karates de combate, con lo cual no sé si puedo opinar mucho del tema, pero sí, digamos que es como un extremo combativo del karate tradicional. Nunca he visto qué hacen fuera de los torneos o de los combates, pero bueno, lo ubico un poco ahí, en el medio, entre el tradicional y el Shotokan o el Taekwondo. Es como un punto bastante intermedio. Ahí, en ese diagrama de Venn, medio raro. Sí, medio raro. No, pero está bueno porque justamente es esa parte que ustedes la tenían, ¿no? Cuando hacían esos kumites y se daban y sabían lo que era recibir un golpe y sabían lo que era. O sea, porque, por ejemplo, la línea es tan fina que si vos no recibiste un golpe, no vas a tener esa defensa. O sea, si vos siempre entrenás sparring y no te dieron una piña en la cara o una pata en la cabeza, no vas a tener en tu cabeza el decir defender esa zona, porque nadie nunca te dio una patada en la cabeza. Entonces, como te encuentres a alguien que dio que no, tire buenas patadas a la cabeza, te va a poner y te va a mandar a dormir. Entonces, si vos no entrenás, claro, no, ponele que no te ponga a dormir, pero te vas a quedar pensando, claro, yo hice 15 años de karate, ¿cómo entró eso? ¿Cómo me pegó? No puede ser, y ya está, ahí te entró 5 veces más. Claro, exactamente. Entonces, no tenés esa concentración que te puede dar correcto. el 1 a 1. Exactamente. Por eso es importantísimo el hecho de hacer sparring, eso lo decimos siempre, ¿no? En los deportes, pero es el campo de prueba, en los deportes tradicionales, porque vos vas a un boxeador o a una que hace kickboxing o Muay Thai y esos de facto hacen sparring. Entonces, no es que sean, o sea, podemos hablar de que son más efectivos, todo lo que quieras, ahí ya no vamos a entrar en comparaciones, pero son efectivos porque aplican lo que aprenden. O sea, no hay mucho más, ¿entendés? Al final, en un arte marcial, vos tenés el Muay Boran, tenés el Taekwondo, el karate, el Kung Fu, el Wing Chun, ahí ponemos lo que quieras, ¿no? Todos los que quieras en la bolsa. Y de ahí salen boxeo, todo, kickboxing, y hasta las MMA, ¿no? Que son el Excel de toda ese popurrí de artes marciales mixtas. Pero todos, claro. ¿Dónde está la efectividad? ¿Cuál es mejor? No, es mejor el que se pone en práctica, el que hace sparring, el practicante que sabe que cuando le meten una piña tiene que defender, o tiene que apartarse, o tiene que saber un bloqueo o un contragolpe. Entonces, si vos no tenés en tu arte marcial, ya sea karate, Muay Thai, si vos haces Muay Thai contra el aire, hermano, no vas a poder aplicar bien. Exactamente. Por más que sea Muay Thai. Sí. El paso cero, me parece a mí, es lo que también nos transmitía Sensei, que vos tenés que prevenir, o sea, tenés que prever lo que va a hacer el oponente antes de que lo haga. O sea, tener la sensación de que vos sabés que él va a patear o va a tirarte un golpe o lo que sea, vos tenés que medio tratar de leerle la cabeza, porque eso te da el doble de tiempo, el de atajar y el de responder, y que el tiempo de respuesta sea lo más corto posible. Claro. Pero bueno, ya te digo, mi especialidad, ¿viste? No es tanto. Y ahora que comentamos distintas artes marciales, tío, si viene uno y te dice, mirá, yo mientras hago karate, pero me interesaría, por ejemplo, perfeccionar o descubrir otras cosas, y te preguntan a vos qué arte marcial así emparentada con el karate o no
le recomendarías que hiciera a la par? Que vos hayas visto que tal vez lo puede nutrir de una manera que pueda pues sumar a lo que ya aprende con el karate. Mira, si buscamos desde el punto de vista combativo, tal vez le diría que aprendiera algún tipo de jiu-jitsu. Algo que le falta al karate, que es cómo te manejas en el piso y cómo tenés las trabas y todo eso me interesa. A mí, en lo personal, me parece que enriquecería. Y si lo que querés enriquecer es tu parte de concentración, tu parte en lo particular. Siempre hablo de lo particular. Sí. A mí me hubiera interesado mucho hacer kendo, porque también pienso que tenés como un canal, se te abre un canal entre la persona que tenés enfrente y vos, y tenés que tener una concentración máxima. Yo cada vez que veo un torneo de kendo me quedo sorprendido de la velocidad con que se maneja. Y digo, me hubiera gustado hacer esto. Y de hecho, en algún momento me acerqué a hablar con un sensei y no, como estaba con problemas en la cadera, no prosperó tampoco. No le quise seguir mucho más. Y ya me puse muy grande como para arrancar. Es alucinante cómo manejan el espada rápido en el kendo. Sí, es muy interesante. Pum, pum, y te ponen ahí. Sí. Claro, uno no lo terminás viendo lo que pasó. O sea, tenés que pasarlo varias veces y bueno. Claro. Pero tiene esa parte, la parte mental, me parece que es muy rica. Y eso te va a enriquecer también en el arte marcial, en karate. Porque lo que necesitas es concentrarte. Yo, por ejemplo, cuando tengo una exhibición, es costumbre. Tengo una exhibición y va a haber, no sé, 300, 400 personas. Primero voy, espío así un poquito y miro. ¿Por qué? Porque no quiero salir y encontrarme con 300, 400 personas sin saber con qué me voy a encontrar. Y eso en general lo transmito a todas mis otras cosas, al trabajo, a todo un poco. Quiero tener un panorama previo para que mi cabeza no pierda tiempo sorprendiéndose. Si me quiero sorprender, me sorprendo abriendo la puerta un poquito. Y después yo ya sé, me encuentro con esto y listo. Al final es un consejo muy bueno, porque al final es conocer a tu... No lo decía, bueno, Lao Tzu, Sun Tzu, lo decía Miyamoto Musashi, que en sus libros, ¿no? Hay que conocer a tu enemigo. Digamos, tu enemigo como una figura retórica, ¿no? En este sentido. Pero si vos exactamente, tenés que saber a lo que te enfrentás. Si no, ¿cómo te...? No, o sea, atendiendo que no podés controlar todo lo que haga, pero por ejemplo en el fervor de un combate, sparring o lo que sea, ¿no? Tú evidentemente sabés que no, o sea, si es muy bueno, no va a telegrafiar su movimiento en el jab o en una patada, pero igualmente podés ver algún gesto que te indique, bueno, si me tiro una patada voy a levantar la pierna para defender o para bloquear, intentar bloquear esa patada, o voy a intentar hacer un slip mientras me cubro para intentar que esa piña no encaje de la forma más tiene que llegar. Limpia, ¿no? Entonces, claro. Evidentemente no te podés anticipar siempre, pero sí que podés saber, ¿no? Como hacen hoy en día, ¿no? Que hoy en día en las MMAs, básicamente, ¿qué es lo que marca una pelea? Porque vamos a poner, si los ponemos son dos profesionales espectaculares que se prepararon, que están en el mismo peso, que físicamente son muy parecidos. ¿Qué es lo que cambia? El game plan, ¿no? La estrategia. La estrategia que tiene dentro de la cabeza. El estudio de ese contrincante. El estudio del contrincante, cómo se prepara. Claro, eso se utiliza mucho, claro. Así como los futbolistas ven varios partidos del equipo contrario antes de jugar. Entiendo que en MMA y en los deportes de contacto que tienen un recorrido ya más como, digamos, monetario, lo hacen habitualmente. Claro. Saber con quién se van a encontrar, mirar un montón de videos, saber cómo se mueve, saber qué cubre, qué descubre, y cuando descubre qué va a hacer, bueno, todo ese trabajo es importante. Una logística, ¿no? Evidentemente, y como decíamos, evidentemente, si estás haciendo un sparring con un compañero de entrenamiento y ya hiciste 500 sparring porque 3 veces a la semana haces sparring con ese compañero, ya lo conoces. Pero si te está tocando en un torneo una persona que no tenés ni idea, evidentemente no vas a poder anticiparte de la mejor forma a lo que vaya a hacer, pero sí que si estás entrenado ese ojo, si sabes más o menos los movimientos que va a hacer o cómo se perfila, ¿no? Si te tiene guardia de zurdo, sabes que la mayoría te va a patear con la pierna trasera, ¿no? Claro. Entonces, eso es así. Eso es un poco lo que... Mientras mayor sea el muestreo, ¿no? Exactamente. Es la aproximación a la realidad. Sí. Exactamente. Quería volver un poco a las armas que hay que las comentábamos. A ver, si las puedo mostrar. Sí, dale, te las muestro. Mirá.
Este es el más simple, el más conocido, es el nunchak, ¿no? Que viene en varias versiones, varios gustos y sabores. Este es el que habitualmente se compra en Okinawa y el que mejor funciona porque tiene esta cuerda en vez de una cadena que la hace bastante veloz. Yo tengo uno de cadena, pero se termina enroscando la cadena, ¿viste? Y después que tiene la sección, es como octogonal, que favorece dos cosas. Por un lado, la prensión. O sea, vos tenés más facilidad para tomarlo y que no se escape porque tiene varias aristas que te lo toman. Y por otro, que también lo hemos sufrido en carne propia, que cuando una de estas aristas te dan un hueso, lo más probable es que se abra la piel. Entonces, combativamente es mejor que el redondo. Porque cada arista cuenta como una armita, digamos. Claro, tremendo. Y cuando estás un poco distraído, que también forma parte del karate, que es tener la mente alerta a lo que estás haciendo y no pensar que vas a cenar a la noche o si vas a salir con tu novia. O sea, en ese momento minúsculo entras por acá y te lo abre. Nosotros tenemos 2 katas de estas. Está bueno. El más simple de todos es el bo, obviamente, que es lo primero que yo acá no tengo ningún bo, pero bueno, es un palo de 1,80 m. Sí, acá lo veíamos, ahí teníamos los videos. A ver qué le teníamos por acá. Acá están, ¿no? Como claro. Están usando el bo ahí. Claro, es una kata la más simple que tenemos, que es la primera que se enseña. Esto era una clase que se dio para la gente de Ocoa, clase abierta, que vinieron le compartimos el dojo para que vengan a conocer el dojo. Y bueno, el bot tiene eso es un palo, básicamente, que es más ancho en el medio y más finito en la punta. Y bueno, la kata más simple era esta que le enseñábamos a las visitas. Y bueno, es importante arrancar como siempre, ¿no? De lo simple, porque después se repite. En las katas más complejas siempre tenés posiciones similares. Y bueno, esta es de las más simples. Luego tenemos el tonfa. El tonfa. Ese es el palo, la cachiporra de la policía. La cachiporra de la policía, que lo usan de goma, pero no saben, en general a veces pasa que no saben usarlo, entonces se lo roban, se lo sacan de la mano y terminan dándole a ellos. Pero esto no ha pasado realmente, porque antes cuando estábamos en Chacarita, a veces venía el policía de guardia y nos pedía el baño. Entonces el sensei dice, ¿qué tenés ahí colgado en la espalda? Él sabía lo que tenía colgado en la cintura. No, esto me lo dieron para... es un tonfa. Entonces nos hacía mostrarle la kata de tonfa. Dice, no, sí, yo tengo un amigo que también salió de guardia y corrió un ladrón y cuando lo alcanzó le empezó a dar, pero el ladrón se lo agarró, se lo sacó y le dio a él y lo cagó a palo. Entonces hay que prepararse. Hay que prepararse, sí. En general son bloqueos o ataques, o bueno, con la punta esta revolea, las katas revolean. La parte más importante es cuando entra o bloqueas. Esto deriva de lo que decía, ¿no? Como de una manija, de un molino, de un torno. Después tenemos esta otra, esta sí. Conozco gente que se ha cortado dedos. Muy cercana a ustedes y a mí, muy cercanos a ustedes y a mí. Y otro muchacho también. Nosotros habitualmente las usamos con filo, eso es un problema, pero es mejor, ¿no? Obviamente. También tenemos unos de madera para cuando arrancan y los usan. Pero si no, generalmente van con filo. Y los karategis dan fe de eso porque se van abriendo. Cuando te quedan posiciones en las cuales te queda así, está todo bien, pero cuando no estás del todo concentrado te puede quedar así. Claro. Y ahí estamos en un grave problema porque lo pasas por la cintura. Entonces, bueno. Pero también es una arma es liviana, es muy veloz, es muy linda para practicarla y es muy peligrosa. Entonces conviene que se aprenda con cuidado y después cuando se tiene la seguridad se practica la técnica. Nosotros, la característica de Sensei Toma era que no te enseñaba Kobudo hasta que no tenías cinturón negro. Porque él decía, si no podés dominar tu propio cuerpo, mucho menos tu cuerpo con un aparatito en la mano. Entonces, pero la política en general es que aprendan de chicos. Y eso, antes,
Era para cortar, entiendo, las plantas, ¿no? Claro, con esto es la cosecha. De hecho, de estos dos camas que tengo acá, me los compró Sensei Toma en una ferretería. Claro, los compró en una ferretería cuando fue a Okinawa. Sensei, me trae unos camas. Bueno, ¿dónde lo compró? ¿En la ferretería? Claro, porque esto agarrás y cortás. O sea, agarrás y cortás. Ya. Pero nada más que usas de a uno. Nosotros usamos uno en cada mano. Después tenemos el Sai, que es mi preferido. Obviamente mi preferido porque lo tuve que tener un montón de veces en los entrenamientos previos al Mundial. La Sensei dice, bueno, vamos a ir al Mundial, yo qué sé. Bueno, tenés que hacer 1000 katas, 1000 veces la kata. Y a Hideyoshi 1000 veces la kata de Bo, y yo 1000 veces la kata de Sai. Y nos pusimos a hacerlo todo lo que pudimos. Y debemos haber hecho 1000 veces seguro. Pero bueno, tiene unas características piolas también. Que es, bueno, primero que es de metal, están cromadas, son fuertes, digamos, en la banca, no están huecas, nada. Ahora, la característica, estas no tienen punta, hay otras que tienen punta, y otras que tienen puntas atrás, estas son planas. Pero, ok, vos podés, por un lado, podés clavar, en la realidad, no hablemos de la kata hace esto en determinados lugares, vas y entras. Esto entra a lo que tengas apuntando, a los ojos, al hombro. Si no, también puedes entrar con esta parte. Entras a los hombros. Después tiene esta característica que en teoría vos podés atajar un bo. Si no pones el dedo así, te hace un problema. Podés atajar un bo o una katana. Supongamos que entra una katana y vos tenés la suerte de atajarla. ¿Sí? Entonces te cubrís y la katana desplazaría. Entonces vos lo que haces es atraparla. Entonces, una vez que la atrapás con la otra, tenés la chance de golpear la katana por el medio. Estos son aplicativos que, digamos, vienen de la antigüedad. Vos te podés defender, trabas y pegas. Lo mismo con los bo, que vos te tiran con un bo, lo trabás, lo bajás y aplicás. Después, cuando ya está lejos, aplicás una punta. Bueno, esto por eso decían que el Sai nació como un arma de defensa contra armas aporte. Esta puede ser la más letal de todas las armas tradicionales japonesas, obviando a la katana. Vamos a obviar la katana. Mira, yo creo que el arma en las manos correctas cualquier cosa puede ser. Sí. O sea, sí. Esta, digamos, tiene su fortaleza, tiene su peso también. O sea, lo que no tiene Kama tiene filo, también es como lo más aproximado a un cuchillo, es el Kama. Pero es muy livianito y tal vez es fácil de evitarla. El Sai tiene más fortaleza porque es pesada, pero también te cansa más te cansa. Cada uno de estos pesa 800 gramos, 900 gramos, y si después de un rato tenés que mantenerlo. Y después tenemos el Ekubo, bueno, es esto, no sé si se va a apreciar mucho, pero es como un bo en esta parte, es recto. El bo, como les dije antes, es combado, ¿no? Este es completamente recto, y al final, bueno, esto, Ekubo, es remo, digamos, remo. Sí. Nace a la vista que es un remo. Y no sé si conocen la historia de Musashi, que yo les mencioné antes. Contala. Claro, la historia final, Musashi, bueno, ya saben todo el mundo. Sí. Él tenía que combatir con otro espadachín muy bueno, que usaba una espada muy larga, que era Sasaki Koshiro. Y siempre toda la novela, toda la historia ronda en que al final en algún momento se van a tener que encontrar ellos. Entonces, como Musashi sabía que el otro tenía una katana demasiado larga, no iba a poder llegar a acercarse al tipo. Entonces lo que se le ocurrió fue, como se encontraban en una isla para el combate final, él va en el bote para acercarse hasta la isla donde ya estaba Sasaki Koshiro. Entonces él agarró el remo y dejó la katana. Y lo que hizo fue bajarse con el remo, sumergirlo en el agua todo el tiempo que pudo para que agarre peso. Y ya tenía algo que era igual o más larga que la katana del oponente. Y entonces, bueno, la historia cuenta que en el momento del golpe, los dos medios llegaron uno contra el otro, pero él llegó y le dio contra la cabeza y se acabó Sasaki Koshiro. Claro. Esa es un poco la historia de por qué usó un remo, por lo largo que era. También, el remo es muy lindo. Es como que le agrega un plus al bo cuando usas eso. porque tenés que tener en cuenta para qué lado apunta la
la quilla, o sea, la parte esta. Vos tenés que saber perfectamente bien que la quilla está para afuera y no está para adentro, o sea, está para arriba y no está para abajo. Entonces tenés un agregado extra. Para que lo hagan, está todo bien, pero después para hacerlo bien tenés que tener en cuenta estas cosas. Bueno. Y creo que no me faltó ninguna de las que usamos nosotros. Hay otras, como les decía, hay otras armas, pero no las usamos. Nosotros como el escudo de la tortuga y el otro. Bueno, hay un montón. La gente de Motobu-ryu utiliza más la parte de katanas porque ellos nos contaban que derivan de un arte marcial derivado de los samuráis, no tanto del campesino, sino de los samuráis. Entonces tienen otra forma de encarar las armas. Y usan katanas, no tienen katas, usan katas en el momento les surgen. Pero bueno, eso es un poquito. No, está espectacular. ¿En qué año se dejaron de usar en batalla? Si bien uno puede ver, ¿no? Pintado la historia del último samurái, ¿no? Que veías que seguían tradicionales ya entrado casi que el siglo XX, ¿no? Pero el 18, ese tipo de armas... 19 yo creo que han empezado a ser reemplazadas. ¿Sí? Igual no, digamos, estas armas, ya te digo, se usaban a modo de protección personal y para poder practicar ocultamente algo. Después cuando todo se fue abriendo y se fue tranquilizando ya quedó como una tradición. No creo que haya nadie combatido en un combate, en una batalla, ni con un kama, ni con un bo, ni con un escudo. Eso quedó como algo sumamente tradicional y como tal vez en su momento perdió la katana frente a un mosquete, perdió también la aplicación. Claro. Pero está en el cuerpo a cuerpo, o sea, vos me decís, te sacan un cuchillo o están usando una bayoneta y vos le sacás unos sai. O sea, si lo sabés usar, como vos decís, tío, pero yo creo que el sai es súper letal, ya que sorprende, ¿no? Pero en ese momento, porque entra de muchos lados, como contabas, ¿no? Claro, tiene buenas aplicaciones. Lo deben haber inventado justamente por eso. Sí. Y te tenía otra pregunta. ¿Tienen katas que combinen? Pues yo sé que hay golpes, ¿no? Que son explícitos, por ejemplo, como vean con las armaduras, no un golpe así que entrase directamente a las zonas pequeñitas donde tenían los ranurados para mover las cabezas, ¿no? ¿Con las armas decís vos? ¿Con armas? Exacto. O con karate? No, sí, que golpes específicos se combinen a la vez con este tipo de armas para dar un plus adicional. En este caso, que haya un kata que fuese pensado para este combate cuerpo a cuerpo en antaño. No, nosotros hay partecitas en las katas donde vos te das cuenta que tienen alguna característica bastante particular. No sé, por ejemplo, en Sai, en el video del Sai, hay una parte en la que vos subís una mano y cubrís, o sea, una punta para arriba y otra punta va para abajo, como que atacás de muy cerca a la parte baja de la cara, detrás, así. Entonces seguramente eso era para evitar toda una especie de armazón y estar en una cercanía muy próxima y tener esa chance, porque ya no te daba espacio para mantenerlo a distancia, entonces tenés que buscarle posiciones más específicas. Y lo mismo kama, también hay situaciones en las cuales vos entrás con el kama así, o sea, vos pegás con la punta, por eso el kama no se agarra de acá, sino que se deja siempre un poco afuera, vos entrás y después entrás cortando así. Entonces quiere decir que vos le pegás en la boca del estómago, supongamos, y la persona cuando tiende a irse un poquito para adelante, ahí es donde aplicas. Pero bueno, son como un bunkai medio loco de cosas que no se deberían usar para tener bunkai. Claro. No, pero a mí me huele la cabeza, está fenomenal. O sea, no, la practicidad que tienen en ese momento, es decir, tipo, nos dejaron sin arma, bueno, voy a usar el coso del caballo, ¿no? Claro, nadie va a rezongar porque alguien tiene un chacu. No, esto es el bozal del caballo. Nadie va a rezongar, nadie te va a meter preso por eso. Y bueno, no tenían escapatoria, era para eso. Tremendo. Bueno, tenemos acá la batería de preguntas, al final siempre nos vamos por las ramas. También queríamos hablar un poco de LOCOA, de la organización de Karate Do y Kobudo Okinawense de Argentina.
¿Cómo terminaron entrando al final en la organización? Bueno, en realidad fue un poco, existía una federación y hay un sensei, que es uno de los más antiguos que está aquí, que es Matsubayashi, que es como es un honorífico, digamos, tiene una postura honorífica y nos decía, no, ustedes tienen que estar acá en esta federación porque la federación no es competitiva, sino que es cultural. O sea, el fin que se persigue es unificar desde el punto de vista cultural a las escuelas de karate tradicional. Tenían un requisito, que fuera que, hoy Okoa tiene 2 o 3 requisitos que no son tan graves, pero marcan la diferencia. Uno de ellos es que vos tengas relación directa con Okinawa, con un dojo, con un estilo en Okinawa. O sea, que tengas un sensei en Okinawa. Nosotros antes pertenecíamos a un estilo y hubo un tiempo en que no tuvimos representantes. No somos representativos de nadie porque el sensei prefirió quedarse como, digamos, un ronin del karate. Sí. O sea, estábamos sin ningún señor. Y entonces le dijimos, no, nosotros no tenemos, no importa porque, tienen que ser alumnos de un sensei introductor. O sea, tienen que tener o representación en Okinawa o ser alumno de un sensei introductor, por ejemplo, Sensei Toma. Bueno, listo, adentro. Entonces nos metimos en Okoa. Como te decía, nosotros toda la historia que tenemos, en ningún caso siempre nos interesó la parte competitiva, pero sí, si nos piden en colaboración o ir a algún lado, vamos de gusto, pero no formal. Pero acá, bueno, era cultural y nos tomaron. De hecho, después hubo una elección y nos pidieron que si yo podía ser vocal para acompañar, pero yo le explicaba, la verdad, yo no conozco nada de los pormenores. Hay toda una historia tras bambalinas de karate que yo realmente desconozco. Digo, yo no sé nada de karate. Me decían mejor, porque lo que necesitamos es gente de dojo que no esté manchado por todas estas historias que pasan a nivel personales dentro del ambiente. No, está bien, ¿no? Y estuvimos como 3 años, ¿viste? Con la misma comisión, tratando de organizar, el presidente anterior era Sensei Lemo, tratando de organizar distintos seminarios y cosas, siempre desde el punto de vista cultural. Terminamos los 3 años, hubo un año, digamos, de expansión, porque normalmente es 2, y dije, bueno, listo, ya está. No hice gran cosa, pero tener la responsabilidad de ayudar a colaborar. Entonces buscan otro grupo y otro grupo me llama y me dice, no, necesitamos que esté con nosotros la otra comisión entrando. Entonces me dijeron, no, pero yo no sé nada, no importa. Bueno, está bien, entonces me metieron de prosecretario con gusto, ayudo en lo que puedo a la gente. Y siempre lo que se organiza son eventos. Por ejemplo, el seminario del año pasado salió muy bien, muy lindo. Se invitó mucha gente del interior y como que cada vez van viendo más gente que es una asociación que lo que persigue es esto, es la difusión cultural del karate okinawense. Qué bueno. Y se armó un seminario muy lindo donde la gente de Shotokan practica, en realidad la Federación de Karate de Argentina, Metropolitana, practica para los torneos de kumite, los torneos de kata, etc. Nos ayudaron a poder utilizar el predio y pasar un par de días muy lindos. Qué bien. Ahí está Karate Kobudo, el seminario fue de Karate Kobudo, como dice bien atrás. Ahí está Hideyoshi, Sensei Kincho Hideyoshi, que ahora es quien maneja el dojo nuestro. Él es el director hoy en día, que es un gran director. Y bueno, y yo le doy una mano en lo que pueda. Qué bueno. Sí, espectacular. Sí. La verdad que sí. Ahí sí, para ir redondeando ya el capítulo que quedó buenísimo, siempre terminamos con 2 preguntas. La primera es, viendo el podcast, ¿no? ¿A quién te gustaría, de los perfiles que hemos ya traído, a quién te gustaría ver? ¿Qué perfil o qué personas crees que sería interesante traer al podcast? Sí, estaría bueno tener tal vez gente que aplica mucho esto, pero también que tiene un buen desarrollo mental, ¿no? No podría darte un nombre, conozco varias personas que ya lo hacen, pero enriquece mucho ver cómo han aplicado la vida marcial a la vida general y de dónde han chupado todo su conocimiento. No tengo tanto, lamentablemente, muchos ejemplos para poder darte. Pero... Alguien que aplique su vida marcial de la mejor forma posible a su día a día, ¿no? Tal vez algún sensei de Okinawa, que sé que es difícil, ¿viste? Es muy difícil porque pocos hablan inglés, o bueno, mucho menos castellano, pero bueno, que tenga mucha tradición, ¿viste? Gente que tenga mucha tradición, que
está faltando y vamos a ir perdiendo, lamentablemente. Sí, pero bueno, vamos a intentar buscar y darle visibilidad desde acá. Claro, dejar este tipo de píldoras ahí en internet para que los más curiosos sepan que esto existe y existió, ¿no? Sí. Y la última pregunta es, si tuviese la oportunidad de hablar con ese Sergio, que era peleador, que quería empezar karate, ¿qué le dirías con el bagaje que tuviste en todos estos años? Y sí, que busque karate un poco más temprano y que trate de buscar por Chacarita. Que se acerque a esa zona, ¿no? Y conozca a Toma antes. Sí. Tío, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos ya cerrando el podcast. Gracias a ustedes, chicos. La verdad que siempre es grato, hermoso verlos a ustedes y estar compartiendo esto más que nada porque es algo que nos unifica. Totalmente. 100%. Así que nada, los que se quedaron hasta acá, mil gracias de vuelta y ya volvemos esta semana porque vamos a estar ya grabando podcast seguido y lo vamos a ir sacando con un espaciado y vamos a ir subiendo contenido a las redes sociales. Así que si no nos seguís, tenés nuestros Instagram y nuestras redes sociales acá abajo de nuestros nombres. Si estás en Argentina, el mejor dojo está acá abajo, Toma Dojo Karate. Así que ya estás tardando, ¿no? Te vas a Chacarita y te inscribí. No, ahora estamos en San Telmo, pero sí, que vengan, listo, que nos busquen y los recibiremos como corresponde. Con palo. Con palo santo. Un boazo en la espalda. No. Bueno, vamos cerrando y seguimos por acá por Martial Art Studio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.